Bueno, en realidad, o sea, esta sí que tiene un poquito más de la evolución de la historia de la mujer a lo largo del siglo XX. Las policíacas estaban protagonizadas por una mujer, pero había muchísimos protagonistas masculinos también. Igual que aquí hay personajes masculinos bastante fuertes, aunque ellas las cuatro generaciones, sean las que llevan el peso de la historia. ¿Te sirve una máquina de coser icónica en la España de posguerra y no, de posguerra bastante más evolucionado, que fue un antes y un después para muchas mujeres? Eso lo recoges en el libro, creo que además mucho es testimonio real, con lo cual supongo que has podido impulsar. ¿Qué papel tuvieron esas máquinas en la sociedad española y en las mujeres? Pues mira, en la sociedad española y yo creo que en la sociedad de muchísimos países, pues realmente lo que supuso fue, por un lado, el ahorro de tiempo de trabajo, porque se pasaba, decían, de coser una camisa de 14 días a 2 horas. Y piensa que, claro, es un momento cuando surgen estas máquinas que las mujeres estaban a cargo de la confección de toda la ropa familiar. Pero ya no solo eso, es que es la primera vez que tienen la oportunidad de conseguir unos ingresos extras o incluso una profesión y ser independientes, porque como la costura se hacía en el hogar, que era el lugar de la mujer, pues era una profesión socialmente aceptable. Y efectivamente la historia está basada en hechos reales. Casi todo lo que sucede le sucedió alguna vez a alguien. Y eran las historias que yo escuchaba cuando era niña con la Singer, que mi tía tenía un taller de costura, mi madre iba a coser allí, iban las aprendices, que eran pues chicas jóvenes o señoras que querían perfeccionar, y no solo iban ellas, es que luego ya se iban las vecinas, las amigas, cuando tenían labor de costura ellas, para no hacerlo solas en casa, se iban y empezaban a hablar y contaban cosas de la posguerra, de los años 60, y bueno, de ellas y de todo el pueblo, ¿no? Hablaban. Entonces son todas esas historias las que inspiran y con las que empieza la novela. Pues mira, se parecen mucho la bisabuela y la bisnieta. Ellas cuatro son bastante diferentes y además están muy marcadas por las circunstancias que le tocan, ¿no? Pues una le toca la posguerra, la otra los años 60, la siguiente pues toda la transición, que es la que corresponde un poquito a mi generación, y ya la última, que es una millennial. Y son, pues la primera y la cuarta son dos mujeres pues muy intensas, ¿no? Muy fuertes. Pero claro, una nace en una familia muy acomodada y la última y bueno, pues con unas circunstancias sociales en el que el papel de la mujer es totalmente distinto al que era durante la posguerra, en una cuenca minera, en una zona con pobreza, con hambre, con represión, y se establece una relación entre ellas al principio de incomprensión, ¿no? Porque bueno, pues la joven tiene tendencia a juzgar la vida de las antepasadas pues a los ojos de los derechos que ella tiene hoy, ¿no? Pero bueno, se muestra, yo creo que la evolución que se muestra, a pesar de que la novela es dura y tiene puntos, bueno, pues crudos, que la evolución que se muestra es muy optimista, ¿no? Es, bueno, pues han logrado muchísimas cosas y solamente en ocho décadas. También es verdad que se muestra también lo que queda por hacer, pero bueno, eso también es natural. Pues fíjate, creo que no ha sido, porque al final, pues bueno, tienes mucha tendencia a deformar la realidad, ¿no? Y a deformar los recuerdos, y he tenido que contrastar mucho, porque al final cuando lo vives siempre le metes un punto emocional. En cambio, las historias que escuchaba de otros era, pues bueno, simplemente fase de documentación, ¿no? Que también es dura, sobre todo cuando te documentas sobre temas como, pues bueno, pues torturas o eso, represión o el hambre que pasaban, ¿no? Te da mucha pena que hayan tenido que vivir todo eso, al final generaciones que tú mismo has conocido. Pero es verdad que lo tratas con mucha objetividad. En cambio, cuando las historias es la época que tú has vivido, la objetividad se quiere ir, ¿no? Y la novela en todo momento es totalmente neutral, incluso con los hechos más cruentos. Que también hay humor, que no parezca que esto sea, hay de todo. Hay para lágrimas, para enfadarse, para reír y para todo. De hecho, tiene un montón de lectores hombres, yo creo que más que las policíacas. Realmente las mujeres son una vía para retratar la evolución de la sociedad española y bueno, pues ha cambiado muchísimo para todos, para los hombres y para las mujeres. Es verdad que bueno, para las mujeres todavía más, ¿no? Pues bueno, se consigue en realidad la igualdad legal en el 81. Hasta entonces las mujeres necesitaban licencia marital pues para sacarse el carnet de conducir, para abrir una cuenta en el banco, para montar lo que fuera. Que es verdad que en las familias normales, bueno, pues se trataba
se trataba internamente eso con mucha naturalidad, pero legalmente es en el 81, entonces por eso he escogido mujeres, ¿no? Porque se marca todavía más, pero en realidad es el retrato del siglo XX y la sociedad española y, bueno, y las 2 primeras décadas del XXI. Efectivamente, porque bueno, pues ves que la gente que se concentra, pues hay casi el 50%. Siempre suele haber un porcentaje mayor de mujeres en los eventos de los libros, de promoción. No sé, la verdad es que no sé la razón, sean del tipo que sea, pero veo que hay muchísimos hombres con y muchos pues que se declaran herederos de la Singer, ¿no? Herederos de lo que es la memoria, porque recuerdan a sus madres, a sus abuelas y haber crecido con el traqueteo del pedal, mientras sus madres o sus abuelas cosían, pues muchos pues son hijos o nietos o sobrinos de costureras, de modistas, y entonces también son herederos de todas esas historias que se cuentan en el libro. Se sienten muy identificados. Sí, bueno, la de mi abuela, que luego fue la de mi madre, que hoy la tengo yo y que estuvo en el salón decorando muchísimo tiempo, hasta que te confieso, tengo un crío de 5 años y cuando empezó a andar me dio miedo que se le cayera encima, porque es que pesan como, vamos, muchísimo, y la llevé al trastero y me puse a ordenarlo, de repente la vi y empezó a salir, me empecé a acordar de mi madre, que justo, pues bueno, murió justo antes del COVID y no sé, bueno, pues ahí vino y estaba escribiendo una policíaca y todo, iba a empezarla y bueno, pues salió esto. La verdad que sí, es verdad que eso, que cuando documentas pues es más duro porque estás hablando de temas reales, parece que si documentas como el proceso de putrefacción de un cadáver, pues sí, hombre, no es que sea muy agradable, pero bueno, que es algo que está lejos de ti, ¿no? Pero cuando hablas de la vida de tus antepasados, pues bueno, pues es un poquito, es más intenso, entonces el proceso de documentación es un poco, pues bueno, que hay veces que cuando lees cosas duras, pues tienes que parar un poco, tienes que procesarlo para no trasladar toda la dureza al lector, porque tampoco es necesaria para seguir la historia y bueno, en ese sentido cuesta un poquito más de trabajo, es más íntimo, pero ya está. Yo creo que el mejor tiempo siempre es el presente y cada uno tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas, pero yo creo que el ser humano, aunque sea 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, al final vamos evolucionando mejor. Prefiero verlo así porque si no es una visión muy pesimista de la vida y bueno, yo creo que al final ahora estamos viviendo todos, ¿no? Yo cuando hay gente que me dice en mi época y no, tu época es esta, que estamos aquí, estamos todos en y yo confío en que cada día las cosas serán un poquito mejor aunque tengamos recesos. Es una sola cerrada porque bueno, pues la primera generación nace en 1922 y lleva mucho peso en la historia y ya podrás imaginar que mucho más ya no se puede alargar. Estoy en la siguiente, proceso de documentación, y bueno, pues será una historia también ambientada en la misma época, en el siglo XX, ya ni Singer ni 4 generaciones de mujeres, pero sí por ahí irá.